amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Quiero amarte solo a ti, Señor. Dile al Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a leer las intenciones para el día de hoy, viernes 16 de octubre. Fieles difuntos, Judí Durán Hidalgo en su tercer día de septenario, Juan Salazar Ramírez en su sexto día, Rafael Jiménez Gómez en su día de novenario, Jorge Luis Mora Mora en su día de novenario, Olga Guerra Pinzón en sus 2 años de fallecida, Luis Bonilla Castro en sus 54 años, Olga Mendoza en sus 6 meses, Rolando Arias en su 1 año y 5 meses, Marieta Aguilar Calderón, Juan Rafael Trejos, Rafael Jiménez, Sonia Barahona, por los difuntos de la familia Bolaño Jiménez, por los difuntos de la familia Chávez Omar Rivas. En rogación a la Virgen de Fátima por la estabilidad laboral de Jimmy, Vanessa y Eduardo, por la salud de Jimmy y de Paola, por la conversión de Jimmy, de Saúl, Martín y Vanessa. A la Virgen de Fátima por la recuperación de Herminia Ramírez Alfaro, por la sanación de las personas contagiadas por el COVID-19. A Jesús sacramentado por nuestro país, para que el Señor nos ayude y reine la paz. Por todos aquellos que están enfermos, por los que no han conseguido trabajo, por los hogares para que reine la paz. Acción de gracias a la Virgen de Fátima por todas las personas que ayudan a nuestra parroquia de una u otra forma, que el Señor les multiplique. Acción de gracias a San Judas Tadeo por un favor concedido. Acción de gracias por el cumpleaños de Gerardo Trejos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor.
Ave María Purísima, el ángel del Señor anunció a María: He aquí la esclava del Señor. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la misericordia de Jesús, el Señor, esté con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Le damos gracias a Dios esta oportunidad que nos regala de encontrarnos en torno al altar este viernes 16 de octubre. Es una memoria libre hoy. Tenemos la celebración de Santa Margarita María Alacoque. Sor Faustina es la secretaria de la Divina Misericordia. Santa Margarita María Alacoque es la secretaria del Corazón de Jesús. Le damos gracias a Dios por este misterio de su amor, de su misericordia. Dios que a través de los tiempos, de los años, no se cansa de revelarnos su amor, su perdón, su ternura, su cariño. Celebramos también hoy la memoria libre de San Gerardo María Mayela. De manera especial encomiendo a mi mamá, que se lleva el onomástico Mayela, y a todas las Mayelas también se lo encomendamos al Señor, le presentamos al Señor. Vamos a reconocernos necesitados de la misericordia y del perdón de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, muéstranos tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llegue la liberación del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor con alegría. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son de arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Alabemos al Señor con alegría. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Alabemos al Señor con alegría. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Alabemos al Señor con alegría. Aleluya, aleluya.
Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor, puesto que en ti hemos confiado. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte, los pueden arrojar al lugar del castigo. Se los repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Celebramos el viernes de esta semana número 28 del tiempo ordinario de las 34 semanas que nos regala el Señor en el tiempo ordinario. Y hemos pasado a la lectura de la carta a los Efesios. Empezábamos con este texto tan bello, ¿verdad? Ayer. Hoy tenemos unos versículos. Yo quisiera, claramente no nos da chance de desmenuzar toda la lectura, pero algunas cosas. Dice: hermanos, con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Miren, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. Esta primera parte de la carta a los Efesios, yo quería subrayar estas 2 palabras que se les he puesto allí. La primera es herencia. Herencia, somos herederos. ¿Y por qué somos herederos? Pues normalmente uno recibe una herencia cuando hay un ligamen, ¿verdad? Normalmente. Pues la verdad es que la herencia se entrega como se gusta, pero normalmente hay un ligamen, ¿verdad? Y en este caso Pablo quiere que quede claro que la herencia que nosotros recibimos es según la voluntad de Dios. Traduzcamos herencia y según la voluntad de Dios. Lo que nos está diciendo es que no hay ningún mérito. En esta herencia que hemos recibido en Cristo, nosotros no tenemos mérito. Yo creo que no debe olvidarse eso, porque muy normalmente pensamos que debemos hacer puntos delante de Dios. Yo crecí escuchando un dicho de la gente muy lindo, muy piadoso, para pedir un favor. Yo no sé si usted, igual que a mí, o usted creció oyendo cuando la gente le va a pedir un favor, le dice a uno: ¿quiere ganarse el cielo? ¿Verdad? ¿Quiere ganarse el cielo? ¿Usted me haría el favor de tal cosa? No, qué equivocado está eso. Uno no tiene que hacer mérito para ir al cielo. Ha sido un regalo justamente
porque usted y yo no hicimos nada para creer, la fe se nos dio como un regalo, gracias a nuestros padres o gracias a los que nos pusieron en este camino. Y hay una diferencia, sin mérito, y que hay que recordarlo, sin mérito, es importante recordar que no estamos hablando de ganar, pero sin mérito sí estamos hablando de cuidar. Entonces, si hemos recibido una herencia, que es la herencia de la salvación, a mí y a usted no nos toca ganarnos esa herencia, la hemos recibido, pero ¿qué nos toca? Cuidar esa herencia. Es lo que hizo el hijo pródigo, recibió una herencia por adelantado, pero no la cuidó, la gastó de mala manera como nosotros conocemos. Entonces, creo que Pablo nos puede inducir a nosotros volver práctico esta primera parte de la lectura, recordándonos esto, el verbo cuidar. ¿Qué debemos cuidar? La herencia nuestra de la fe en varios ámbitos, por ejemplo, cuidar la herencia en nuestra familia, en nuestra casa. De las cosas curiosas de la pandemia es que incluso los problemas han cambiado con respecto a la familia. Por ejemplo, ya y hasta ahora yo escucho discusiones intrafamiliares sobre el tema de las visitas. Sabemos por todo el contenido que tiene de epidemia, etcétera. Yo no quiero reducir la gravedad del asunto, pero por ejemplo ahora se oye con más facilidad que no queremos que nos visiten, o sí queremos que nos visiten, o una hija sí quiere visitar y el otro hijo no quiere visitar, y entonces un pleito entre los hermanos, y eso es muy curioso, ¿verdad? De verdad es que en estos 7 meses de pandemia, tal vez los primeros 3 o 4 meses no era tanto, pero ahora en las conversaciones que tenemos entre cuestiones de fe y de pecado incluso, se menciona. Entonces yo pensaba, qué curioso, el tema de cuidarse, de cuidar la casa, cuidar los nuestros, aquellos requerimientos de llegar y quitarnos la ropa, lavarla, desinfectarse los pies. Qué interesante que sucediera lo mismo de cuidarnos, de no perder la herencia del cielo así, ¿verdad? Que si yo venía caminando y me contaminaron con un chisme, entonces llegar y quitarme ese chisme para que no entre a la casa, sacudirnos los pies, desinfectarlos para no traer toda la mala vibra que, ¿verdad? Los montón de problemas y dificultades, etcétera. Cuidar la casa, cuidar el corazón, por ejemplo, que tanto con tanta facilidad no lo cuidamos, lo exponemos, ¿verdad? Cuidarnos a nosotros mismos, querernos, chinearnos, consentirnos, no por encima del amor al prójimo, pero miren que el mandamiento es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, entonces cuidarnos nosotros mismos también. Cuidar la fe, se me ocurrió poner una imagen de una plantita, la fe hay que cuidarla, si no se pierde. A los padrinos en el sacramento del bautismo yo les digo, mire, se les está entregando esta vela y casi que podríamos hacer una dinámica de que yo me acerco a apagar esa vela y que ustedes no me lo permitan, porque el mundo tiene una corriente de aire que quiere apagar la fe de cualquier persona. Entonces, cuidar la fe. ¿De cómo? De una herencia que según la voluntad de Dios hemos recibido, no la tenemos que ganar porque no tiene mérito, pero sí la tenemos que cuidar. Sigue diciendo Pablo, interesante, dice, hablando en Cristo, en Él, también ustedes después, ojo los verbos, de escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio de Salvación, y después de creer que han sido marcados con el Espíritu Santo prometido, en este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Mire que Pablo no es la primera vez, en la carta a los Romanos hace una gran reflexión sobre estos dos verbos, porque están unidos. En nuestra concepción religiosa el verbo escuchar y el verbo creer está unido, igual el verbo obedecer por el mismo motivo. Otra vez, ¿qué escuchamos nosotros? Porque nosotros terminamos creyendo lo que escuchamos. Nosotros terminamos creyendo lo que escuchamos. Esto es importante, es trascendental. Si escuchamos que el cloro cura el COVID, que el cloro cura el COVID, que el cloro, terminamos creyendo que lo cura y lo tomamos. Creemos los que escuchamos, por eso hay que cuidar mucho
nuestra fe y una forma de cuidarla es cuidar lo que escuchamos. Cuando el Señor dio los 10 mandamientos, siempre hay una trampa que uno le pudiera decir a los chiquillos: ¿cuál es el primer mandamiento que dio el Señor a Moisés? Y la gente dice: amar a Dios sobre todas las cosas. Qué interesante, no es ese. El primero es: escucha, Israel, el Señor tu Dios te va a hablar. Amarás a Dios sobre todo. Primero escuchar, ¿verdad? Escuchar y creer. En Pablo son verbos que van juntos, como en San Juan, ver y creer van juntos. Y decía: han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. En la primera diapositiva yo puse el Espíritu Santo, y dice: como garantía de nuestra herencia. Ay, lastimosamente la traducción que utiliza la versión mexicana no es la más fiel, porque la verdad es que la traducción latina, la Vulgata que se llama, utiliza una palabra y la traducción griega utiliza otra. ¿Cuál es la palabra griega, latina que utiliza? Utiliza la palabra prenda, y la palabra griega utiliza la palabra arra. Esto es muy importante. Santo Tomás de Aquino hace una diferenciación con respecto a este texto. Nos recuerda que la prenda, yo no sé nada de estas cuestiones de notariado y demás, pero el comentario que hace Tomás de Aquino es recordando que la prenda normalmente es algo distinto de la cosa que me están dando o que me van a dar en tal caso, y que al final se devuelve. Uno da una prenda, mientras voy a recibir lo que voy a recibir, recibo lo que voy a recibir, y entonces yo tengo que devolver la prenda, ¿verdad? En cambio el arra, ¿verdad? Es una parte de la cosa que yo voy a recibir, y al final no tengo que devolver el arra, sino que se me va a completar el arra. Entonces es muy interesante, porque la palabra griega que Pablo utiliza allí no es garantía como tradujo ahorita la versión española, ni siquiera es prenda como tradujo la San Jerónimo, la Vulgata, sino arra. Esto es muy importante para quienes creemos. Quiere decir que en nuestro bautismo y nuestra confirmación nosotros recibimos el arra de la salvación con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo que va a ser plenificado. Habita en nosotros el Espíritu, pero va a ser plenificado en la vida del cielo, en la vida de la tierra. Esto es una promesa que no debemos olvidar. ¿Por qué? Porque dice que todo esto lo tenemos para la mayor gloria de Dios, para la alabanza de Dios. Para eso fuimos creados, para alabar a Dios, como dice San Ignacio de Loyola, todo para la mayor gloria de Dios. Hacer todo para la mayor gloria de Dios. Uno pudiera de verdad meterse en estos temas, por ejemplo, sellados por el Espíritu Santo, ¿verdad? La comparación es muy fea, pero incluso yo creo que ahora ya no se da. Yo crecí en Guanacaste, y la única forma de saber y de diferenciar las bestias, los animales, las cabezas de ganado, era marcándolas, ¿verdad? Con fierro. Entonces la ganadería tenía un fierro, quizá no con el mejor método, se calentaban el fuego y le marcaban el fierro. Eso decía: ese ganado se rompió una cerca, este ganado es de tal parte, este ganado es de tal otra. Nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo. Cuando llega Satanás a reclamarnos, Jesucristo dice: no lo tocas, este es mío. Aquí está marcado con el sello del Espíritu Santo, que es el signo de pertenencia mía. A los niños, cuando los vamos a bautizar, el primer rito, incluso antes de ingresarlos, es hacerle la señal de la cruz en la frente, marcados por Cristo. En la confirmación se le hace la señal de la cruz el obispo. Hoy que fui a ungir enfermo, una enfermita, la señal de la cruz con el santo óleo. Somos sellados por el Espíritu Santo. Yo soy pertenencia del Espíritu Santo. Dice el Evangelio, de lo muchísimo que dice el Evangelio, muchísimo, que otra vez son varios temas, terminando este discurso del capítulo 22, dice Jesús, es muy, muy bonito, porque Jesús nos enseña a rezar, Jesús nos enseña a ir de misión, Jesús nos enseña cómo debemos ir cuando vamos de misión, nos enseña varias cosas y nos enseña cómo temer
Él lo dice literalmente, les voy a decir a quién hay que temer. Y utiliza como regla para saber a quién hay que temer el daño. Hay que temer más a lo que más hace daño. Entonces, por ejemplo, habrá que temerle a un gato. Y bueno, hay gente que le puede tener fobia a los gatos. Yo les cuento, en Frailes había un tragaluz, y una noche como a medianoche, dije yo, se metieron a robar. Y vuelvo a ver el tragaluz, se había metido un gato y había quebrado el tragaluz, y entonces yo no puedo dejar este gato aquí, ¿verdad? Entonces abrí la puerta de la casa por aquello y empecé a buscarlo por todos lados, y empecé a buscarlo debajo de los muebles, y digo yo que me agachaba, pero bueno, ahí más o menos, ¿verdad? Viendo ahí debajo. Y hacia el patio había un pasadizo, que había una puerta al final. Cuando lo voy viendo, el gatillo ahí, pero así súper asustado, ¿verdad? Entonces yo me traté de acercar y el gato, ¿verdad? Entonces yo, no, aquí lo que voy a hacer es abrir esa puerta, entonces agarré una escoba para tratar de abrir la puerta, porque uno la abría y entonces que el gato se fuera por allí. Y seguro tan asustado estaba él como estaba yo. Yo espero que nadie de la Sociedad Protectora de Animales esté viendo esto, porque yo vine y iba a abrir y el gato pensó que yo lo iba a golpear y se me tiró encima. Y yo tenía una escoba en la mano, entonces me defendí con la escoba, verdad que fue en defensa propia, y entonces el gato salió allá corriendo y se fue. Sí, el gato me puede aruñar, me puede transmitir alguna enfermedad incluso, ¿verdad? Que tienen los gatos, el daño que me puede hacer. Pero, ¿y el daño que me puede hacer un león? ¿A qué debo temer más? ¿A un gato o a un león? Imagínense la misma escena, pero con un león, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Jesús? Utilizando la misma comparación del gato y el león. Dice, no teman a aquellos que matan el cuerpo y ya después no pueden hacer nada más. Hay que temer a aquel que después de darle muerte puede arrojar al lugar del castigo. Entonces, atención, lo que nos está diciendo Jesús es que a quien más daño nos puede hacer es a quien más cuidado debemos de tenerle. Entonces, cuentan que iban a matar a uno de estos santos, San Juan Crisóstomo me parece, y le dice, bueno, si no quemas incienso a los dioses, entonces te vamos a matar. Entonces le dice al rey, dice, te voy a contar una historia. ¿Qué tal si tú, siendo rey, envías a uno de tus caballeros a la guerra, y estando en la guerra viene el enemigo de tu reino y agarra a uno de tus soldados, a uno de tus caballeros, y lo hiere y le quita la vestidura y le dice, yo te salvo la vida si tú reniegas de tu rey y te unes a mí? Y él dice que no, y entonces empieza a pelear, y aunque pierde la vestidura y llega malherido donde ti, cuando llegas, si él llega ante ti, ¿qué le harías? ¿Acaso no lo recibirías con gloria, no le darías una vestidura nueva, una armadura nueva porque te has sido fiel? Entonces lo mismo dice, somos los cristianos, que nos toca a nosotros morir por nuestro Dios. Llegaremos destrozados en esta armadura que se llama cuerpo, y el Señor llegará y nos va a recibir y nos va a decir que hemos sido fieles, y entonces que reciban la nueva vestidura que es la gracia de Dios. Por eso Jesús dice, no teman a ellos, tu cuerpo pueden hacerte daño, pero lo que sí verdaderamente daña es el alma. Y entonces, hablando de temor, a mayor temor de Dios es aquello que no es de tenerle miedo a Dios, sino de ofender. Menor pecado, porque no vas a hacer algo que ofenda a Dios, ¿verdad? A mayor temor de Dios, menor pecado. A mayor pecado, menor temor de Dios. Y entonces hay que procurar siempre el mayor bien. ¿Qué es el mayor bien? Aquello que me aleja del mayor daño. ¿Qué es lo que más daño te hace? El pecado. ¿Qué es lo que mayor bien te hace? Dios. Por eso lo insiste, ¿verdad? El Señor a los discípulos y en la lectura que acabamos de escuchar.
Yo le pido al Señor, claro, cuando uno los pone tal vez suene muy sencillo, en la vida real, cuando tengo que tomar decisiones, no es tan sencillo, pero no es imposible, es posible por la gracia de Dios. San Pablo dice, yo todavía no he llegado a la lucha, todavía no he llegado a la sangre por la lucha contra el pecado. Eso significa que Pablo sabía que todavía podía luchar más con el pecado. Digámoslo, que todavía no había sido desgarrado su armadura, de manera que si le toca presentarse al final donde su rey todavía no había utilizado todas sus fuerzas para luchar contra el pecado. Y ya que nos ha hablado de cómo educar, a qué debemos de temer, hay que incrementar el temor de Dios. Temor de Dios, aquel que significa no ofender su nombre. Y por eso es un don del Espíritu por el cual hemos sido sellados, como decía San Pablo. Que el Señor nos ayude con su gracia a vivir lo que la palabra nos promete, nos anima y nos regala. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio, que es de todos, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros del cielo celebran tu gloria, unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Rafael, el obispo auxiliar Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva, Señor, a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos aquellos, Padre, cuya fe solamente tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De todos nosotros, ten misericordia, para que así como María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santa Margarita María Alacoque, San Gerardo María Mayela y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar eternamente tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo las enseñanzas, vamos a orar juntos la plegaria que Jesús nos enseñó. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Jesús, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es verdaderamente Cristo. Nos ha dicho hoy, además, de qué debemos temer. Termina el Evangelio diciendo que no temamos, porque los cabellos nuestros están contados y los pajaritos. Así que la única forma de hacernos daño es nosotros querer hacernos daño, buscar el daño, cultivar el daño, llamar al daño, buscar el daño. Pero cuando estamos al amparo del Altísimo, cuando buscamos el temor a no ofenderle, no tenemos por qué temer. Dichosos nosotros, invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarde para vida eterna. Vamos a orar.
hacer la comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, confórtame. Mi Señor y mi Dios, quítame todo lo que me separa de ti. Mi Señor y mi Dios, dame todo lo que me acerca a ti. Mi Señor y mi Dios, vacíame de mí y lléname de ti. Oremos. Dios nuestro, te pedimos que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Nosotros también seremos llenos de gracia, que caritomenei, dice en griego, haciendo referencia a la Virgen. El poder del Altísimo la cubrió en su totalidad. Nosotros tenemos el arra, la presencia del Espíritu, que en la vida del cielo seremos totalmente poseídos por el Espíritu. Por eso seremos santos. Así como clamamos la santidad de Carlo Acutis estos días, nosotros seremos santos en el cielo. En el cielo no hay categorías. La santidad es el modo propio de vida del cielo, santidad causada por el Espíritu Santo en su plenitud. Vamos a encomendarnos a la toda santa, la toda llena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Leía ahora un comentario por allí de alguien, me pareció muy importante, de cómo cuidar, ¿verdad? Yo veo cómo los papás cuidan a los hijos de tantas cosas y hay que cuidarlas de las cosas que más daños les hace, que no es la diabetes, que no es, no sé, de los peligros que podamos tener naturales. Claramente hay que cuidar de eso, pero hay que cuidar el alma, el corazón. Creo que esa tarea se le ha encomendado al celular, ¿verdad? Incluso antes lloraba el niño, entonces se alzaba y se chiñaba. Ahora llora el niño, se le pone ahí en la casa de Mickey Mouse, Miska Muska, Mickey Mouse. Entonces,
cuidar. Y el comentario decía: he visto a padres llevar a los niños a la primera comunión, llevar a sus hijos a la confirmación, llevar a sus hijos al matrimonio, y hasta el sábado pasado vi a unos padres llevar a su hijo a la beatificación, haciendo referencia a los papás de Carlo Acutis. Bueno, que cuidemos este don, estas arras del Espíritu Santo que hemos recibido, que las cuidemos, y que los papás, que los amigos, que el novio cuide a la novia, que la novia cuide al novio, que el hermano cuide a la hermana, y que no hagamos perder esto que nos hace daño, ¿verdad? El pecado. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos encontramos el domingo, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde. Pueden irse en paz.